La palabra de Dios sobre ustedes. No voy a hacer cualquier clase de oración sobre ustedes, sino a confesar la palabra. Padre, en esta hora, no, yo voy a orar por ustedes. Usted recíbalo. Padre, en esta hora yo declaro, esta simiente de esta iglesia es poderosa sobre la tierra. Ellos pertenecen a la generación bendita de los rectos. Las riquezas del reino se manifiestan sobre su vida, sobre sus casas, sobre su descendencia. Ellos caminan bajo pacto, bajo el propósito divino, bajo provisión sobrenatural. Ellos son como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que todo lo que hacen prospera porque Cristo es su fuente. Su alma prospera, su salud prospera, su casa prospera y el propósito de Dios prospera en sus manos. Padre, les recuerdo ahora en este tiempo que Jehová es el que les da el poder para producir riquezas, para establecer su pacto en la tierra. Por eso yo declaro que este mes que comienza, Dios mío, ellos no trabajarán en vano. El favor de Dios hablará por ellos y serán testimonio incluso delante de sus enemigos. La gracia del reino abrirá puertas que ningún hombre puede cerrar. El poder del pacto está activado sobre sus manos, su mente, sus ideas. Las ideas que ellos tienen son creativas, sus negocios, proyectos y sus conexiones, Dios mío, traerán la bendición de Jehová que enriquece sin añadir ninguna clase de tristeza, sin añadir ninguna clase de dolor ni de destrucción. Padre, nosotros rechazamos el dinero, Señor, mal habido, las riquezas con angustia y toda prosperidad acompañada de aflicción, y recibimos la provisión que Dios, el Jehová de paz, tiene para nosotros. La salud, la preservación y el descanso sobrenatural cae con mucha gracia abundante sobre mis hijos. Ellos caminan en suficiencia sobrenatural, porque ellos saben que su suficiencia es Cristo. Y saben, gloria a Dios, que la suficiencia que viene sobre sus vidas es para financiar el reino de Jesucristo y vivir cómodamente. Somos una iglesia de provisión, expansión, multiplicación, abundancia, todo para la gloria de Dios. Declaro que en este tiempo Dios suplirá todo lo que necesitas, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso no te limites, iglesia, porque la economía del reino está a tu favor. El cielo es tu sistema económico. La escasez pierde poder sobre tu vida. La ruina, la pobreza, la tristeza, la enfermedad y los préstamos salen corriendo de tu lado. Yo declaro que riquezas y abundancia están en tu casa, porque tú caminas en el temor de Dios. Y puedes declarar: mi hogar está marcado para la provisión sobrenatural. Puedes declarar: el alfolí de mi casa no estará vacío. Mi aceite no se agotará. Mi pan no faltará. Y mi generación será bendita sobre la tierra. Y ellos podrán experimentar la fidelidad de Dios. Llamo las riquezas. Ahora sí, llame las riquezas. Dile: riquezas vengan. Riquezas vengan. Todo lo que está retenido que me pertenece se suelta en el nombre de Jesús. Y este mes yo experimentaré transferencias inimaginables, insospechables, sobrenaturales. La bendición de Jehová me localizará donde yo esté, me alcanzará y me levantará, me libertará, porque las puertas financieras se abren, los contratos nuevos aparecen. Las ideas del cielo nacen de una forma gloriosa en mi corazón. Y habrá conexiones divinas que se activarán. Yo
Quedaré incluso sorprendido en oportunidades por las estrategias que Dios me dará para que mis manos sean productoras de riquezas. La plata y el oro le pertenecen a mi Padre Celestial. Por eso los sistemas, las naciones y las estructuras satánicas y demoníacas no podrán detener lo que Dios ya determinó para mí. Soy un administrador fiel del reino. No le robo a Dios. Y por esa razón los recursos del cielo escuchan la voz de Dios cuando le dice: bendice a mis hijos sobrenaturalmente. Declaro que Maranata Santa Marta se levantará como una casa de influencia, provisión, expansión y de gloria para las naciones. Viviremos ricos para financiar el evangelio, para levantar almas, para extender el reino, para conquistar territorios para Cristo, para patrocinar enviados que vayan sin temor a predicar la palabra del Señor donde sean enviados, en el poderoso nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: bien, gloria a Dios. No se preocupe por mi voz, ya en un rato se aclara. Ahora usted y yo oramos por nuestro país. Padre, tuya la grandeza, el poder y la gloria, la majestad, el esplendor. Este pueblo te adora y te alaba, se une a los cielos, exaltando la santidad en tu presencia. Tú eres cabeza sobre todo y nosotros somos tu pueblo. Cuán majestuoso es tu nombre. Y hoy nosotros queremos hablar del poder de tus obras. Queremos declarar tu grandeza. Que se haga tu perfecta voluntad sobre nuestro país. Padre, nosotros sabemos que tú gobiernas sobre las naciones. Haz que mi país se vuelva a ti y que te adore. Es lo más importante. Que tú tengas el control de todo. Que el próximo mandatario de nuestro país sea un hombre que tieme reverentemente ante tu presencia. Que te adore y que reconozca la hermosura de la santidad de Dios. Este es el tiempo, Dios mío, en que tu gloria cubrirá Colombia y que las ropas de salvación serán puestas sobre aquellos que necesitan ser cubiertos con tu manto de justicia. Nuestro país producirá justicia y alabanza delante de ti, papá. Se acabó la maldad, el derramamiento de sangre inocente, la necedad, la terquedad, la ignorancia y la tiniebla que embarga nuestro país. Padre, háblale al hombre que tú has escogido para colocar como un ciro en nuestra tierra y que él pueda ir hasta los confines del mundo, Señor, pero sabiendo que tú estás con él. En el nombre poderoso de Jesús, gracias. Que nuestro presidente entre y salga y que se apropie de cada palabra que la iglesia del Señor ha depositado en los aires espirituales de nuestro país para gobernar nuestra nación. Que la sabiduría de Dios le alcance, que la sabiduría de Dios lo cobije, que lo conviertas en un esclavo de la obediencia a Dios, que lo conduzcas a la justicia, que la soberbia nunca llegue a su corazón, que obedezca, Señor, tu palabra, que nunca obedezca a la injusticia. Señor, esta iglesia declara que el nuevo presidente de esta nación obedecerá tu verdad y seremos bendecidos y viviremos placenteramente. Gracias, Padre, porque acerca del nuevo presidente de nuestro país, tú le harás de una u otra forma que habite en tus atrios, en tu casa, que te alabe para siempre, que le tema a tu nombre, que se deleite grandemente en tus ordenanzas y que la iluminación de Dios llegue a su espíritu, a su alma y a su mente, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: bien. Con
remeto al miércoles inmediatamente anterior. Vamos a continuar con la enseñanza que comenzamos ese día. La oración y la divina providencia. La divina provisión. Gloria al Señor. Hubo un hombre que expresó una vez: tengo el pensamiento de un hombre que expresó una vez lo siguiente: una idea apropiada de la oración es que el hombre derrame su alma delante de Dios. Cuando esto ocurre, con la mano de la fe coloca la ofrenda sacrificial delante de Dios, implorando misericordia y presentándola como una ofrenda libre a un Padre bueno. Esa ofrenda se llama cuerpo, alma y espíritu. Porque aquel que quiere presentar la mejor ofrenda de sacrificio a Dios ofrecerá su espíritu, su alma y su cuerpo para ser guiados y gobernados como os parezca por la buena sabiduría divina. Así que, como hombres y mujeres de Dios, deseemos ser perfeccionados en su amor y servirle con todo el poder que Él ha depositado en nosotros, no solamente momentáneamente, sino en todo momento, en todos sus designios. Pensamiento me gustó muchísimo, porque se identifica con la clase de gente que Dios está buscando en este tiempo para poder alinearse con el gobierno de Dios respecto a los hombres. Dios no podrá traer la manifestación de su gobierno a la tierra si no encuentra a alguien que esté relacionado directamente con el cielo. Dolorosamente tengo que decir que la mayoría de los cristianos están relacionados indirectamente con el cielo. Pero Dios va a requerir, diga, Dios va a requerir de hombres que aprecien el llamado de Dios, para ellos ser instrumentos de lo que Dios ha ordenado. Si hay algo que no le favorece mucho al hombre, es que el hombre siempre quiere hacer lo que él considera que debe hacer. Pero las cosas que Dios ordena y las cosas que Dios permite, escuche bien, necesitan de corazones que estén preparados para comunicarle al pueblo de Dios que lo que ha acontecido viene de Dios y es un acontecimiento que traerá un mayor peso de gloria para su vida. Muy pocos hombres hoy se atreven a decirle a alguien en un momento difícil de su vida: esto lo va a usar Dios para tu bien. Porque no hay un
una conexión directa de estos hombres y estas mujeres con Dios. No se sabe cuándo la providencia de Dios permitirá momentos de gozo o momentos de aflicción. Habrán acontecimientos aflictivos en tu vida que ciertamente se originarán en una mente malvada. En la mente de Dios nunca se puede originar nada malo. Recuerda que de Dios proviene todo lo bueno. Como dice la palabra, todo lo bueno y todo lo agradable, toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Entonces, con respecto a eso, aunque se originen en mentes malvadas o en obras de pecadores o en situaciones que tú no esperabas de la gente que menos esperaba, estas cosas muchas veces Dios las permite. Y es ahí donde Dios se encuentra con hombres que tienen una relación de oración con la divina provisión de Dios. No son aquellos amigos, tiene feedback, no son aquellos amigos de Job que vinieron a maldecirlo, vinieron a condenarlo, vinieron al muerto caerle. Job estaba mal y él esperaba por lo menos encontrar una voz de esperanza. Esa voz que le ayudara a pasar por su momento de dificultad. No lo había en ese tiempo. Bueno, después llegó, ¿no? Después llegó, un poco más tarde, aquella persona que vino de parte de Dios a traer un poquito de sosiego a su alma. Nosotros tenemos que tener en consideración la realidad de la provisión de Dios para los santos. Aunque Dios es consciente que las cosas del mundo son dolorosas muchas veces para nosotros, Él no es el responsable directo de las cosas negativas que nos pasan. Nadie puede decir que Dios provocó una enfermedad. Imposible, porque de Dios no proviene nada malo. Pero sin embargo, sucesos siempre llegan al hombre para que el hombre sepa que en las peores circunstancias hay una providencia de Dios acompañándolo. Si tú resumieras tu vida, tú sacarías una conclusión y es: hasta aquí me ha traído Dios. Por todo encima de lo que yo he pasado, ha estado la benevolencia de Jehová, la bendición de Dios. Dios me ha guardado en mis rebeliones. Dios me ha guardado en mis pensamientos estúpidos. Dios me ha guardado en los peores momentos de mi vida. Dios me ha guardado en las acechanzas de los demonios cuando yo he estado descubierto de sus alas. Sin embargo, sigue Dios enviando un ángel diciendo: no le permitas que le toque la vida, porque yo tengo planes con él, tengo planes con ella. Y muchas veces en el descarrío, en la desobediencia, la rebelión de algunos, Dios los protege.
El caso de este servidor se apartó a los 12 años del Señor. Conocí a Cristo a los 8. Me aparté a los 12. Me perdí muy feo, pero Dios me guardó por 10 años. 10 años en los que viví mal, la inmundicia del mundo, y que Dios me preservó la vida más de 3 veces. Cuando yo vi en medio de mi descarrío la providencia de Dios, cómo Dios actúa de una manera milagrosa y me logró sostener la vida en este mundo. Que hubiese sido de mí si Dios me hubiera abandonado. Yo estuviera hace muchos años peinándole la cola al diablo en el infierno. Pero gracias a Dios que guardó su palabra conmigo. Gracias a Dios que a pesar de algunos momentos tristes que le hice pasar al Espíritu Santo, de algunos momentos penosos, sin embargo, Dios siempre me persiguió con su bien. La providencia de Dios ha estado sobre nosotros siempre, guardándonos desde el vientre de nuestra madre. ¿Cuántas veces el diablo no quiso que tú no nacieras? Quiso que tú no nacieras. Él quiso que tú no aparecieras en este mundo. Por eso los nacimientos más resistidos son los que tienen un propósito especial. Sé que el parecer de Dios para nosotros es un parecer de bien. La palabra del Señor en el Salmo 38:13 dice, Salmo 38:13, mas yo como si fuera sordo no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Esta es la explicación. Que en medio de situaciones adversas, ya se me aclaró la voz, gracias a Dios. Un hombre espera a Dios. Dice el salmista, oh Jehová, en ti he esperado. Tú responderás. Estoy pasando un momento de sordera. Estoy pasando un momento de ceguera. Estoy pasando un momento de mudez. Estoy pasando el peor de mis días, pero en ti, Jehová, he esperado. Sé que tú responderás. ¿Hay alguien aquí esperando alguna respuesta del cielo? ¿Y usted cree que Dios va a responder? Jehová, Dios mío. Las respuestas llegan por medio de la providencia de Dios. Hay maldades que se originaron en contra tuya, eso no lo vas a poder evitar. Hay gente imaginándote muerto. Hay gente imaginando cómo te van a ejecutar a ti, cómo vas a perder, cómo se va a acabar tu esperanza. Y Dios lo permite. Lo permite.
permitió y le dio permiso a Satanás para que afligiera a Job, para que Satanás le quitara sus posesiones, para que le robara a sus hijos. Pero Job no atribuyó estas cosas al azar. Job sabía que esto no había sido un accidente. Él tenía la percepción espiritual que algo había pasado para su bien. Job dijo en el capítulo 1, verso 21, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor alabado. ¿Sabes que mucha gente critica a Job por esto? Pero resulta que tú sabes que el diablo te quitó algo y le echa las culpas a Dios. Y Job no sabía que el diablo le había quitado algo y dijo, Dios dio y Dios quitó. Pero sea el nombre del Señor alabado. En ningún momento se quejó de Dios. Tomó estas cosas que acontecieron como que si hubiesen procedido de Dios. Al Dios que temía, al Dios que le servía, al Dios que le había dado toda su vida, en quien confiaba, en quien reposaba su fe. Pero el mismo efecto de sus palabras causaron un descontento en su esposa. La esposa le dijo en Job 2:9, con un espíritu completamente contrario al de Job, porque Job recibió esto como si viniese de parte de Dios. Y él dijo, esto viene de parte de Dios, seguiré alabando a Dios. Pero el mismo efecto de sus palabras, su esposa no alabó a Dios, sino que descartó a Dios. Y dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? O sea, esta mujer sabía que ese era un hombre íntegro. Qué bueno cuando tu esposa sabe que tú eres un hombre íntegro. Maldice a Dios y muérete. Qué mal cuando una mujer quiere que su esposo maldiga a Dios y se muera. Job entonces replicó, verso 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquier de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien? ¿Cuánto quieren el bien de Dios? Y el mal no lo recibiremos. Ni para preguntarle aquí quién quiere el mal. Aquí nadie va a querer el mal. En todo esto, en todo lo que le pasó a Job, dice la palabra que no pecó Job con sus labios. De sus labios no salió una palabra que afectara su integridad. Así que no es de ser sorprendidos que teniendo tal perspectiva de los tratos de Dios con él, se le reconozca a Job como un hombre de fe. En todo esto no pecó Job, ni acusó a Dios de modo insensato. En todo esto no cometió pecado con sus labios. Hay hombres cristianos que hablan de Dios de un modo insensato. Y lo primero que dicen es, ¿por qué Dios me tiene en esta situación? No sé si de pronto usted lo ha escuchado por ahí.
¿Por qué es que Dios, y no se dice de la mejor manera, se dice como una queja, se dice como un reclamo? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué estas cosas me acontecen a mí? ¿Y qué si Dios quiere demostrarle al diablo que el hombre en el que va a confiar para este tiempo en todas las cosas eres tú? Porque recuerda lo que le dijo Dios a Satanás con respecto a Job, cuando le dio permiso. Ajá, dale, tranquilo. Ese hombre, tú vas a tener que considerar después de todo lo que hagas, la justicia que hay en su corazón, la integridad, la sensatez, el amor que tiene por mí, la fe. Él me va a creer a mí a pesar de todo. Él me va a alabar a mí a pesar de todo. Y nosotros en la vuelta de la primera, lo primero que hacemos es de quejarnos de Dios. Ya está, se aprieta esto y al primero que cogen por el cuello es a mí. Yo veo a todo el mundo tranquilo y yo, nada. No sé qué pasa conmigo. Siempre soy yo. Siempre en mi casa. Siempre en mi familia. Veo al impío prosperar. Mi hermano es un diablo y lo tiene todo. Mis primos son inmundos, marihuaneros, traicioneros. Se pleitean entre ellos, no aman a sus padres. Y tú lo vieras en la riqueza en la que nadan. Y yo bregando, moliendo por cada grano de maíz. Y toda esa queja es contra Dios. Contra Dios. Contra el creador de tu vida. Contra el que te dio esa familia hermosa que tienes. Contra el que te puso en esta iglesia hermosa que tienes. Incluso a veces hasta contra el pastor y la pastora hermosos que Dios te dio. No le gustó a muchos los de hermosos, pero a la pastora y al pastor que Dios te dio, ahí sí se alegraron un poquito más. Pero todo es contra Dios. Y resulta que yo le pido a Dios que en esta iglesia haya hombres del tipo de Job. La gente dice, no vaya a desear eso aquí. Yo no quiero que se me muera nadie, ni quiero perderlo todo. Perdóneme, pero igual de todas maneras, esa fue una aflicción muy severa. Pero hay aflicciones mínimas y nos quedamos. Ahora imagínense una aflicción como esta. No la soportaremos. Que hubiera hombres del tipo de Job que a pesar de esta clase de aflicción severa, vieron la mano de Dios y la reconocieron abiertamente. Porque dice Pablo en Romanos 8:28, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le cooperan para bien. Entonces vemos cómo al final de la vida de Job recibió más de lo que había perdido. Porque Dios le respondió. Pasó por la paciencia. La mayoría de nosotros no pedimos paciencia. No me dé paciencia. Ya. No me dé paciencia porque la paciencia se prueba. Entonces, para que tú adquieras paciencia, tienes que ser probado. Entonces la gente dice, no, paciencia. Yo no pido paciencia. Ya me quedo con la que tengo. Suficiente ya. Suficiente con la paciencia que le tengo a este marido que me diste, a esta mujer que me diste, a estos hijos. Ya, suficiente. No, esa oración yo y que, Señor, dame paciencia porque se empeoran las cosas en la casa. Para ver si verdad vas a alcanzar más paciencia.
Entonces, nosotros vemos cómo Job recibió al final más de lo que había perdido. Y salió de su aflicción victorioso. Salió en victoria completa, total y absoluta. Y pasó a ser un testimonio. Pasó a ser un ejemplo. Tanto así que oró por los que lo maldijeron. Oró por los amigos que eran sus peores enemigos. Tanto así que Santiago en el capítulo 5, verso 11, lo toma como ese ejemplo de paciencia y de fe en la providencia de Dios. Y dice, pero alégrense todos. Ok. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Cómo? O sea, ese versículo me lo vuelo yo. Ese versículo no va conmigo. No, nada que ver. Nada que ver. No, pastor. Hágale. Siga leyendo más rápido. Habéis oído, le está diciendo Santiago a la iglesia, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces hay una revelación divina en el asunto de que Dios utiliza lo malo que quiere hacer Satanás y obra de una forma milagrosa en contra de esos planes. Dile a alguien, dile, estás próximo a recibir tu milagro. Eso que está pasando va a cooperar para tu bien. En otras palabras, Dios va a transformar lo malo en bueno. Sin aprobar lo malo. Porque Dios no se goza que te esté pasando algo a ti aflictivo. Él no está conforme con que tú estés en escasez. Pero Él necesita que tú salgas de este momento en victoria. Que le creas a Él. Créele a Dios. Tenemos mi segundo ejemplo y termino. Esta misma verdad de la providencia de Dios ilustrada en la vida de José y en la vida de sus hermanos. Ustedes recuerdan, lo vendieron. Bueno, primero lo querían matar tirándolo a un pozo. Y resulta que el pozo estaba vacío. Después lo sacaron, lo vendieron a unos mercaderes que iban para Egipto y dice, se lo van a llevar lejos, este de allá nunca podrá regresar por sus propias fuerzas. Además va a ser esclavo toda la vida. Engañaron a su papá y todo ese mal se originó en la mente del diablo por la envidia que le tenían sus hermanos. Pero todo este mal llegó a convertirse en un plan que Dios utilizó. O sea, esa estrategia maligna la utilizó Dios como un plan de manifestar su provisión. Lo que el diablo intentó hacer mal contra José, Dios lo revirtió para bendecir a su pueblo. O sea que lo malo que el diablo está tratando de hacer contigo, lo revirtió para mal. Pero lo malo que hicieron los hermanos de José con él, José de parte de Dios lo utilizó para traer bendición. Quizás lo malo que te está pasando, Karencilla, es para traer bendición a tu casa, a tus cercanos, a tu familia, a esta iglesia. Algo le puede estar pasando de mal a alguno de ustedes, pero tú estás decretando, esto se va a revertir para bien.
Yo voy a bendecir la casa de Dios. Yo voy a ser uno de los mayores dadores para que la visión de Dios se manifieste en mi casa. Algunos lo creyeron, otros dijeron, no tengo ni para comer mañana. Bueno, sigue pensando como un esclavo. La victoria de José estuvo que no se conformó con lo que estaba viendo, porque ya Dios le había dicho quién iba a ser él. Él sabía que él iba a bendecir a sus padres y a sus hermanos. La forma de humillación que vio él en los sueños, cómo venía su padre y sus hermanos hacia él, no era para enaltecerlo. Era un estado de humildad y sencillez, reconociendo su pecado. El corazón de José se presentó ante Dios e hizo ver a su familia, a sus hermanos, que los sucesos, aquellos acontecimientos negativos que ellos hicieron en contra de él, Dios lo había permitido. Génesis 45:5. Génesis 45:5. Ahora pues, está hablando con sus hermanos, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios. ¿Quién? Pero si es que el que lo vendieron fueron ellos. Ok, porque ese momento aflictivo lo permitió Dios para que él fuera el mensajero de avanzada que Dios iba a utilizar para que su pueblo viniera tras de él. Dios me envió delante de vosotros. Siguiente verso, por favor. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, de las cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios otra vez lo ratificó, una vez más. No fueron ustedes, fue Dios. Diga, fue Dios. Diga, Dios me está enviando adelante. Diga, Dios me está enviando adelante. No importa lo que te esté pasando, Dios te envió adelante. Sigue adelante, porque si estás enfrentando algo difícil, es para la preservación de algo. Es la preservación de alguien. Es la preservación de una familia, de alguien. Para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. O sea, aquí está este muchacho diciéndole, ¿sabe una cosa? Ustedes me deben la vida a mí, porque yo oí a Dios y porque obedecí. Así que ya, el verso 8. Así pues, otra vez más se repitió, no me enviaste acá a vosotros. Tranquilo, dejen la culpa, ya no se condenen más. Sino Dios. Otra vez, sino Dios. Mírame para acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y gobernador en toda la tierra de Egipto. O sea que la cosa inmunda que está pasando hoy, la persecución terrible que está pasando, el señalamiento, el acoso, el dolor, las situaciones adversas, inentendibles, incomprendibles, pueden resultar mañana como algo que te puede colocar en una posición de gobierno, una posición de autoridad, en una posición de preeminencia. Te va a ser dueño de los que te oprimían.
vas a ser dueño de los que te oprimían. ¿Y qué si en esa empresa que tanto te han oprimido, a Dios le da así como que un deseo fuerte? Y dice, esta empresa te la voy a regalar yo a ti. Se la voy a regalar a estos impíos, inicuos. Y te la voy a dar a ti. Porque tú eres mi hijo. Y tú la vas a gobernar. Vas a sacar todo el provecho, gloria a Dios. Por lo malo que te han hecho. Y por haberme glorificado todo este tiempo. No le robes a Dios lo que es de Dios. Entonces, en esa misma línea de pensamiento, podemos decir que la traición de Judas, que le hizo a nuestro Señor Jesucristo un acto malvado de traición. Gloria a Dios. Judas no pudo tocar a Jesucristo sin el consentimiento del Padre. O sea, que lo que hizo Judas en contra de Jesús abrió los planes de redención divinos de Dios para los hombres. Dios revierte las cosas malas para que cooperen para tu bien. No te quejes tanto. Para los evangélicos a veces parece una caja de pollo. Pero no pollo frito, sino un pollo vivo. Pollito. Oiga, son como el puerco, van cargados y está chillando. Así que dale gracias. Bueno, yo no sé si lo que voy a decir va a sonar bien, pero dale gracias a Judas que entregó a Cristo. Bien. Entonces, no estoy excusando el acto malvado de Judas porque pagó por eso. Pero Dios utilizó su magnífica sabiduría, su majestad, su grandeza, para que su plan de salvación se llevara a cabo. Dios lo hizo de una manera gloriosa. Dile a alguien, mira, por esa razón tú estás salvo hoy. Dile, tú estás, dile a alguien, estás salvo. Así que todo lo que te está llegando a ti no está fuera de control de Dios. Nada en este mundo toma por sorpresa al Señor. Él puede doblar la mano del maligno en un instante y convertirla en una mano que te está quitando a una mano que te está dando. Así, en un abrir y cerrar de ojos. Y tus peores enemigos, Dios le va a doblar la mano. Pero ¿sabe por qué? Por el resultado de la oración de gente que está en la presencia del Señor, orando por las aflicciones de sus hermanos, orando por las situaciones que se presentan, orando para que no se debiliten en la fe, orando para que persistan, para que perseveren, para que la providencia de Dios sea notorio delante de sus santos. Diga conmigo, yo quiero ver la providencia de Dios delante mío. Padre, allana el camino, quita las dificultades, resuelve los problemas y trae liberación para mi vida y mi casa. Gloria a Dios. Santo Señor. El pueblo de Dios estaba recién libre y ya se estaban quejando de Dios. Este nos sacó de acá para estrellarnos con este mar y ahora ¿qué hacemos aquí? Allá atrás vienen los egipcios otra vez. O sea que como que vamos a regresar otra vez. Esta gente tenía la pereza de ir a trabajar otra vez.
Gloria a Dios. Pero Dios le dijo, no temáis. Moisés era un varón de fe, le habló al pueblo y le dijo, no temáis, estad firmes y veréis la salvación que obrará hoy Dios con vosotros. Pero Moisés se alzó su vara. Tú tienes que tener la certeza. Es una cosa de que Dios te dijo, porque es que hay gente que quiere hacer lo que le da la gana para ellos llevarse la gloria y Dios los deja avergonzados. O sea, ahí nos dimos cuenta, no le faltó fe, a él no le faltó fe. A él lo que le faltó fue la dirección de Dios. Porque es que Dios no lo mandó a hacer eso. Si alguien aquí se va a atrever a hacer eso y que va a abrir el mar de aquí al mar, póngase un salvavidas. Por Silas, no sé. Ok. Entonces yo, y que porque soy un hombre de fe, voy a coger un palo y me voy a dar enfrente allá. Y entonces todos ustedes atrás de mí, oren. Que este mar se abre hoy porque se abre. Se le abrió a Moisés, se me abre a mí. ¿Y con qué fin? ¿Cuál es el propósito de eso? Este pastor quería cruzar ¿para dónde? ¿Para España? ¿Para dónde? No sé. Bueno, gente un poquito dislocada ahí. Entonces Dios le dijo, di a los hijos de Israel que marchen. ¿Quién lo dijo? Ajá. Ella quiere predicar ya. Y entonces la historia termina en que ellos vieron la providencia de Dios a su favor. El mar se abrió y por el lugar por donde ellos pasaron se ahogó el enemigo. Porque por ahí por donde Dios mismo te saca, por ahí mismo Dios le corta la cabeza a los demonios. Gloria a Dios. Entonces termino diciéndote, estas situaciones de providencia son tratos de Dios que van directamente relacionados con los asuntos de la tierra. Dios está interesado que su pueblo sepa que Él va a llevar a cabo sus planes sí o sí. Dios te dijo algo a ti. Bueno, a los 7 que Dios le habló, esos planes se cumplen. Se van a cumplir. No importa el diablo que sientas respirándote en la nuca. Dios lo va a hacer. Nombre de Jesús. Propósito de Dios y los planes de Dios se llevan a cabo. Gloria a Dios. Toda la palabra del Señor está llena de la provisión del cielo. Porque concierne a Dios mostrar su carácter en referencia a todas las cosas que quiere hacer a favor de sus hijos. Cómo gobierna Él la tierra, el universo. Dios todo lo provee. Él todo lo sostiene. Gloria a Dios. Es más, hasta los científicos lo sostiene Dios. Que ellos no lo quieren reconocer, eso es su asunto. Pero hay algunas mentes eminentes, que al final de su vida terminaron diciendo, todo esto me lo tuvo que haber dicho un ser supremo que está sobre mí. No sé en qué parte, pero por ahí está. Y termino. Así que abre tu Biblia. O sea, no ahora. O sea, te estoy diciendo, abre tu Biblia, que Dios se te va a revelar. Dios va a revelársete y te dirá cosas que tus ojos verán. Supervisarás eventos que Dios dará vuelta, que eran contrarios, pero se van a convertir a tu favor. Porque Dios es el Dios que provee, que te da guianza, seguridad. Esa providencia no tiene lugar a dudas. Si lees la palabra de Dios y se te revela, entonces sabrás
de que esa providencia de Dios siempre estuvo antecedida de oración. Siempre va a haber alguien orando por ti. Ora tú por alguien. Así verás tú tu providencia. Y así los que tú oras por ellos también verán la suya. Créelo. Créelo. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso significa que esa oración tiene unas bases sólidas. Soporta cualquier cosa. Cualquier ataque, cualquier insinuación, cualquier falta de fe se soporta en alguien que tiene suficiente base sólida de oración. Por eso es que cuando a ti te pasa algo, tú enseguida buscas a alguien de oración. O sea, tú no buscas a alguien que tenga plata, ni que sea filósofo, ni que te vaya a dar un concepto filosófico. O sea, tú enseguida dices, si hay alguien que puede orar por esto, es fulano. Porque yo sé que ora, yo sé que busca a Dios, yo sé que tiene un fundamento. Yo sé que si yo le digo esto, no se me va a desesperar, sino que al contrario, va a buscar a Dios y me va a ayudar para que la provisión de Dios venga. Así que, oremos, busquemos a Dios, creamos en su palabra, y entonces la divina provisión de Dios vendrá. Porque hay un fundamento que jamás será conmovido. Tu vida de oración te mantendrá firme y permanecerás para siempre.